Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, bienvenidos. Hola Buenas noches, profe. Cami, hola Profe, buenas Carlos, hola noches. Andrés, hola Gabriela, hola Mateo, ¿cómo les va? Bien, Bueno, me alegro. A ver chicos, de 7:30 son los primeros, así que ya saben la norma, 10 minutitos ya. Esperamos a los compañeros que se sumen más para, para empezar, ¿ok?
¿Qué pasó? Hola, hola chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me ven, ¿no? Ni yo me veo. No, profe, no Dañó le la vemos. cámara. Se acaba de dañar la cámara. Plan B, plan B, plan B, plan B. A ver, plan B, ahí está. Plan B. Tengo que estar preparado ante todo. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Hola, a ver, eso de con algunos. Hola Niki, hola Karina, hola María, Daniel Ordóñez, hola Camila, Chizaguano, Stalin, Andrés, hola Yadira, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Qué tal su miércoles? ¿Qué tal su, qué tal su mitad de semana? ¿Va bien? ¿Va mal? Espero que les vaya bien, ¿eh? Espero que les vaya muy bien a todos y cada uno de ustedes. A ver, déjenme abrir la plataforma por acá y arrancamos, ¿ok? Bueno, chicos, a ver, cuéntenme un poquito que vimos el día de ayer. Hoy tenemos la clase un poco más chévere, más relajada. Así que espero que estén animados. Les va a gustar de seguro. Como en la escuela, vamos a poner ahí unas películas, así para que se entretengan, ¿sí? Para que esta hora no se haga tan pesada, ¿no es cierto? Porque si no, de seguro de decir, chusa, 7:30 ya toca con ese profe. La clase teórica más tediosa, de decir. Así que hoy va a ser un poquito más tranquila, más relajada la clase. Y cerramos la unidad 2, chicos, ¿ok? Así que quedan listos para las tareas, unidad 2 de prueba y todo lo demás, ¿ok? Resumen de ayer. Hoy hemos estado poquitos, no viene nadie más. Hoy no viene nadie más. ¿Ya? Que conste, se pierde en la clase. Ellos pierden. A ver. Entonces tenemos rápido lista. Hoy vamos a tomar lista rápida entonces. Los que están bien, los que no, salados. Es más, a ver, Denis Andrade no está, ¿no? No. Nicole Andrade sí está. Niki está acá. Justin Arroyo, nada. Mayerly Bustamante, nada. Christopher Cárdenas, no. Katia Casa, no. Ana Castillo sí estaba por aquí. Presente, profe. Ahí está. Dylan Cumbal, nada. Ana Gaona, nada. Viviana Garreta, nada. Karina Hernández, aquí está. Michael Presente, profe, Jaramillo, aquí estoy. ah, ya. Michael Jaramillo, no. Milena Juela, no. Yadira Lucio, Presente. hola Yadira. Cristian Macas, no está. Ellen Macías, no está. Víctor Mena, no está. Camilo Mendoza, no, es Camila la que está aquí. Darwin Mesías, Andrés Mesías, Presente, Inge. hola Andrés. Elizabeth Ojeda, no viene. Armando Daniel Ordóñez, este chico es nuevo. Presente. Daniel es nuevo. Sí, sí le iba a decir que yo ingresé por lo que tuve un inconveniente con mi matrícula. Entonces no Ya. podía ingresar todavía a las clases. Oh, ok. Con razón sí se me hacía nuevo el nombre, Daniel Ordóñez. Ok. Sí, Bienvenido, Daniel. Ok. Qué bueno que haya solucionado cualquier problema interno ahí en el instituto. Christopher Andrés Orozco. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Isbeth Pérez, no está. Clever Pilatasic, no lo veo. Melanie Figueroa, no está por acá. Matías Proaño, tampoco está. Ariel Kemac, tampoco está. Jefferson Raimundo, tampoco está. Chantal Reynoso, no ha venido en todas las clases. Wilmer Patricio Riquero, suele venir, no ha llegado todavía. Kevin Tipán, no está. Kaina Vargas, no está. Stephanie Vinuesa, no está. María Viteri, sí está. Y Mateo Yepes. Presente. Presente, profe. Perfecto, muy bien. Voy por el otro lado. Profe, buenas noches. Kevin Tipaz, sí está, profe. Ah, Kevin Tipán sí está. Ok, vamos a poner acá.
Profe, buenas Yes, noches. Igual profe, muchas Viviana gracias. Garreta, por favor. ¿Y por qué no les nombré alguno o no me escucharon? ¿Qué pasó? Ah, llegaron con las putas, ya sé, ¿no? Eso es. A ver, Viviana Garreta, sí está. ¿Quién más era? Kevin. ¿Alguien más que no le nombré de administración? No, no. Ahí está. Ok. Vamos con marketing. En marketing. De una vez. Camila Chizaguano. Presente, profe, buenas noches. Ok. Hola, buenas noches. Johan Espinosa. Johan ha venido a dos clases, no ha venido más. Diego García. Ya está por acá, Diego. Buenas noches, profe. Tocayo. Stalin Marcelo. Presente, profe, buenas noches. Hola, Stalin. Camila Reynoso. Cami. Sí Buenas está. noches, profe, presente. Buenas noches, Cami. Y Carlos Vaca, que sí está por acá. Ya. Buenas noches, profe, presente. Listo, chicos. Bueno, vamos a empezar rápido el día de hoy. Vamos a dividir la clase en dos partes, ¿sí? Entonces, hoy sí vamos a tener un pequeño receso, ¿ok? En la clase vamos a terminar dos temas que son importantes y luego vemos ejemplos, ¿sí? Ejemplos de estos programas de acción social, sobre todo para destacar algunos programas que llaman la atención por su impacto social en el mundo, sobre todo, ¿ok? Y cómo sí se puede hacer cosas interesantes, ¿no? En esto de planes de acción social, de responsabilidad, de buscarle beneficio al medio ambiente, ¿ya? Quizás a nivel macro, ¿ya? Pero servirán como algunas buenas ideas para que ustedes tengan claridad en cuanto a lo que se puede llegar a hacer, ¿ok? Y va a ser interesante que veamos también esos ejemplos, esos casos que les voy a poner más adelante, porque de allí puede que salgan algunas preguntas inclusive para la prueba de la unidad. ¿Hecho? Así que espero que les guste más bien dicho. ¿Ya? Espero que les guste. Bueno, vamos a empezar entonces. Déjenme, me ubico por acá. ¿Dónde estoy? Listos. Ahí estamos. Ok. Comparto pantalla en este preciso instante y arrancamos. Ok. Bueno, hoy día vamos a hablar de dos temas en particular. La estrategia de la responsabilidad social, la estrategia o también llamada como visión o metodologías, ¿sí? Que se pueden utilizar en algunas empresas de responsabilidad social, hablando lógicamente de estos programas que hemos estado tocando durante todo este tiempo. El otro día me acuerdo en alguna ocasión, en alguna clase, alguien me dijo, profe, pero usted nos ha dado tanta materia de programas de acción social que esto parece clase de medio ambiente, no sé, de alguna otra cosa, menos de administración o de marketing. Lo que pasa es que ustedes como administradores, ¿sí? De empresas que van a hacer, y en el caso también de la gente que está estudiando marketing, todo este tipo de acciones conllevan lógicamente a un beneficio superior y que como administradores de empresas deben tener muy claro, porque todo esto les va a ayudar tanto a ustedes como a la empresa, si ustedes representan a una marca, a una institución, a una organización, a un gobierno, ¿sí? Una institución privada o pública, todo este tipo de programas a ustedes les va a servir. No son todas las personas, en realidad imagínense cuántas empresas, eh, cuántas organizaciones, cuántos empleados privados, empleados públicos, en fin, cuántas empresas no hay en el país, no se diga en el mundo, ¿ya? Y son realmente contados, o muy pocos los que implementan programas de acción social que tengan verdaderos impactos, ¿no? Entonces, por más pequeña acción que podamos hacer, eso va a conllevar lógicamente un beneficio superior, que es básicamente lo que hemos estado revisando durante todas estas clases, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a revisar, en primer lugar, ese tema de estrategia de la RC, enfocado principalmente en tres metodologías, en tres acciones principales, en cómo la empresa puede guiar sus estrategias, su filosofía, ¿sí? Cómo puede establecer un camino, ¿sí? Mucho más claro, que inclusive sirva para poder definir todos los demás objetivos, la misión, la visión, es decir, quizás con una o dos palabritas resumen por completo lo que una organización puede llegar a hacer o cómo es en esencia, ¿sí? Cuando hablábamos de identidad y de lo que una empresa es
y lo que lógicamente puede llegar a reflejar junto con sus empleados, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué son las estrategias de RSE en este caso, y son realmente enfoques específicos que las empresas adoptan para cumplir sus responsabilidades económicas, sociales o ambientales. Estos enfoques son estructurados, son muy bien planificados, adoptan generalmente las empresas para tratar de integrar estas consideraciones que van a tener los empleados en la toma de decisiones con respecto a temas económicos, financieros, ambientales, sociales, laborales, en fin, muchas cosas que tienen relación con las estrategias de RSE, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos elementos clave, ¿sí? Que, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la alineación de estas estrategias con los valores empresariales y las expectativas de todos los stakeholders, ¿ya? Por eso les digo que estas estrategias pueden servir para inclusive delinear o alinear los objetivos y valores de la organización, ¿sí? Y lógicamente el trato que van a tener con todos los stakeholders a futuro. Van a tener un impacto positivo medible en el entorno social, económico y ambiental, este tipo de estrategias. Y también buscan mantener una sostenibilidad a largo plazo, ¿sí? Cuando una empresa se logra identificar de una manera con estas estrategias, puede llegar a tener algunos réditos interesantes, ¿sí? Siempre y cuando también puedan equilibrar, lógicamente, las necesidades actuales con las necesidades futuras y se hace una buena planificación y que esto además no comprometa el giro del negocio. No se olviden que todas estas acciones, estos planes, estos proyectos pueden ser implementados por cualquier tipo de empresa, ¿ok? Por cualquier tipo de negocio. No necesariamente deben tener un enfoque o deben girar en la industria o en el entorno del medio ambiente, de las energías renovables. No, nada que ver. ¿No? No se olviden que este tipo de acciones pueden implementar y de hecho están llamadas a implementar todas las empresas. Cualquier tipo de empresa puede actuar de esta manera con proyectos de acción social, por todos los beneficios que también ya hemos visto que se pueden ir generando y que repetiremos por acá, nada más para que vaya quedando bien claro el panorama. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas estrategias? Porque generan un valor compartido para la empresa y para la sociedad, y porque también mejoran la sostenibilidad y la reputación corporativa, entre algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el generar un valor compartido porque beneficia tanto a la empresa como a la sociedad. Para ponerles un ejemplo que sea un poquito más práctico, cuando se implementan programas de reciclaje, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo hace La Favorita o lo hace Coca-Cola cuando sacan sus programas. Entonces, claro, se beneficia a la empresa, pero también se educa a la comunidad y se logra un beneficio mutuo. Entonces, beneficia a ambas partes. Se mejora la sostenibilidad de la reputación corporativa cuando contribuyen al cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Como una acción climática, no sé, programas de igualdad de género, por ejemplo, ¿sí? O reducción de desigualdades, también existen ese tipo de programas. Hay fortalecimiento de la reputación de la empresa porque la marca como tal gana mucho nombre, son percibidas con más confianza como empresas responsables, empresas éticas, atraen clientes, atraen empleados, atraen socios estratégicos de este tipo de programas, así que siempre va a ser bueno implementarlos y reducen también los riesgos, ¿no? De conflictos, pueden existir inclusive temas legales, todo eso puede verse afectado en ese aspecto. Entonces, hay tres tipos de estrategia, o hay tres estrategias, no tres tipos, tres estrategias en particular que ustedes deben tener conocimiento. Y de hecho, por la simple palabra con la cual se les conoce, ustedes ya tienen una clara idea de qué tipo de enfoque es el que busca tener en este caso la empresa. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la filantropía. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado filantropía? ¿O qué filántropo tal o cual persona? ¿Han escuchado alguna vez? Ya, la filantropía implica hacer donaciones de recursos financieros o bienes materiales o el tiempo inclusive, ¿sí? Para apoyar causas sociales, pero siempre y cuando también tomemos en cuenta que todo esto sin esperar ningún tipo de beneficio directo o inmediato, ¿ya? Eso es ser filántropo. Ustedes se brindan a una causa, se entregan a una causa social sin esperar ningún tipo de beneficio. No es que hoy te hago el favor, mañana te cobro. Hoy te doy plata, mañana te pido que me devuelvas. ¿Ya? No es ese el sentido. ¿Sí? Todo esto son acciones voluntarias que pueden llegar a tener ciertos beneficios a futuro, pero que uno no debe considerarlas como una prioridad,
sino que uno tiene que actuar por gusto, por voluntad y tratando de ayudar a un tercero o tercera comunidad, ¿ya? Entonces, eso es la filantropía. En el caso de las empresas, lo mismo. O sea, el acto de, por ejemplo, donar recursos, ya sean económicos, o yo puedo donar bienes tangibles, bienes muebles, en fin, o el simple hecho de apoyar con tiempo, quizás de los empleados. No les voy a cobrar luego a los empleados, no les voy a decir, ustedes se fueron a tal cosa, así que me tienen que pagar esas horas en el trabajo. No, es parte de, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de acciones sin esperar ningún tipo de beneficio directo a cambio y peor todavía inmediato. ¿Ya? Eso no es filantropía, eso no existe. Entonces, el objetivo principal es contribuir siempre al bienestar de la sociedad, en este caso, ¿sí? Se basa en principios de altruismo, ¿ya? Desprendidos por completo, en principios de responsabilidad social, ¿sí? Buscando siempre el beneficio de alguien más, y tienen un enfoque principalmente en fortalecer la conexión entre las empresas y las comunidades mediante este tipo de acciones, ¿ya? Entonces, cuando una empresa toma esta iniciativa y aplica este tipo de estrategias, ¿sí? En el mediano y largo plazo, sobre todo, se genera mucho vínculo importante, muchísimo vínculo. Ejemplos concretos de esto, porque realmente es claro, creo yo, el concepto, la idea de filantropía. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas donaciones que se pueden hacer, ¿sí? A organizaciones no gubernamentales que generalmente apoyan todo tipo de causa social mediante apoyos financieros, en fin. Por ejemplo, una de estas acciones y un ejemplo concreto es Microsoft, ¿ya? Esta empresa multimillonaria hace inversiones millonarias en programas de educación digital para, bueno, muchísimas, no sé, digamos, para la sociedad en general, ¿ya? En donde ellos fueron inclusive pioneros en, por ejemplo, en tratar de ahorrar y cuidar el papel, ¿sí? Es decir, no usar papel, reciclado el papel. ¿Cómo lo hicieron? No solamente dejaron de imprimir hojas, ¿ya? Sino que ellos, sobre todo con la cabeza principal, Bill Gates, sacaron una campaña en donde mostraron, no sé si ustedes vieron, alguien vio esta publicidad, esta campaña de Microsoft, fue bastante famosa, en donde en un bosque, ¿sí? Bosque, ustedes saben, lleno de árboles, ¿ya? Pero en una toma aérea, ¿ya? Una fotografía desde lo alto, sale Bill Gates, obviamente con su arnés, con una soga, en fin, amarrado a algo, no sé de dónde, pero sale sentado en una pila de papeles enorme, ¿no? O sea, del tamaño de un árbol, y de esos árboles gigantes. Entonces había muchas pilas de árboles así de lado, pero formadas por papel, papel real. Entonces ahí aparece Bill Gates sentado ahí y en su mano tenía un CD. ¿Ya? Entonces, eh, esta fue una de las grandes campañas que realizó, por ejemplo, Microsoft, en donde no solamente decían, sino que mostraban, por ejemplo, todo el ahorro de papel que se puede llegar a tener con el uso de un CD. ¿Ya? Y imagínense, esto hablo del CD. Hoy ya tenemos, hoy ya ni siquiera es la flash, ¿no? Antes de la flash, ahora ya estamos en la época de la nube. Todo tenemos en la nube, todo se guarda en la nube, todo se guarda en el Drive, en el Dropbox, en fin. Entonces, y hay mucho ahorro del tema de papel, que fue también una de las grandes iniciativas, en este caso de una multinacional, ¿sí? Hay programas también de acción de voluntariado corporativo, en donde se motivan, se incentivan a los empleados a donar tiempo, a donar sus habilidades, a buscar capacitar, por ejemplo, a ciertas personas, ciertas comunidades, o brindar charlas, en fin, todo eso también es parte de este tipo de actividades. Entonces, hay algunas ventajas, muchas en realidad. Algunas de ellas es que genera una percepción positiva de la marca, que estamos nosotros, digamos, auspiciando ese tipo de programas, ¿sí? Al mostrar un compromiso genuino con la sociedad, porque no estamos pidiendo nada a cambio, ¿ok? Claro que acá somos súper mal pensados, ¿no? Entonces siempre decimos, bueno, ¿y qué querrán después? ¿O qué querrán hacer luego? Pero ese ya es otro tema. Otra de las ventajas es que se fortalece mucho la relación de la empresa con las comunidades, como les decía, porque se mejora mucho un entorno en donde se opera generalmente con la empresa y se vincula a la sociedad como parte de los stakeholders involucrados y se genera ese vínculo. Y hay un impacto inmediato en sectores vulnerables. Este es un tema muy importante, ¿sí? ¿Por qué hay un impacto inmediato? Porque nosotros, por ejemplo, al actuar dando una charla, una capacitación, brindando recursos financieros, recursos económicos, brindando, no sé, materiales, bienes, en fin, cualquier tipo de beneficio, es algo inmediato, es algo que
automáticamente nosotros damos algún tipo de bien y eso ya le sirve a alguien más. Damos plata y eso sirve para que, no sé, se compre algo que pueda beneficiar a alguien más o se repartan recursos económicos entre algunas personas, no sabemos exactamente cuando damos este tipo de acciones, pero sí sirven para que esto se promulgue con la sociedad y sean impactos, perdón, inmediatos muy positivos. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que genera un tipo de estrategia con una filantropía en una empresa que tiene este tipo de acciones. Ahora, claro, me van a decir algunos, profe, pero una empresa que solamente pueda donar, a la final puede correr el riesgo de perjudicarse. Y la respuesta es no, no necesariamente. Porque ustedes, por ejemplo, llegan, no sé, sobre todo la época de diciembre, y por lo general uno va al closet y empieza a sacar todo lo que no se pone, ¿no? Ropa que no se pone, o quizás de los niños, juguetes que ya no están utilizando, en fin, entonces ese tipo de donaciones a ustedes no les afecta, no es que se quedan sin ropa, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las empresas, son donaciones de productos, de recursos, de bienes en general que no es que necesariamente se están ocupando, simplemente se están subutilizando o no se están utilizando, o en algunos casos inclusive puede que no existan esos recursos, por ende se pone el dinero para que los compren, es decir, son cosas nuevas que generalmente se puede donar y también es parte de este tipo de acción en la estrategia de filantropía. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Yo diría que el único aspecto negativo en este tipo de acciones, como les digo, es la crítica, ¿no? Porque siempre vamos a tener personas, gente que pueda ver mal ese tipo de actos y decir, bueno, este tipo de transacción, a la final, ¿qué querrán después? O a largo plazo, ¿qué favor van a pedir? ¿Ya? Entonces, eso puede a la final llegar a darse, por supuesto que si no les voy a negar. Hay empresas que actúan también bajo esa perspectiva y con ese fin. Hoy te doy, hoy por ti, mañana por mí. ¿Ya? Puede también existir, pero no es la idea de este tipo de estrategias, ¿ok? La idea es brindarse y brindar un apoyo a algún tipo de causa social en particular. ¿Hecho? Sostenibilidad es otro tipo de estrategia, otro tipo de enfoque en donde lo que se busca es impulsar prácticas empresariales que minimicen el impacto ambiental y promuevan el uso responsable de recursos. Está más volcada hacia una idea en donde las empresas buscan equilibrar tanto los intereses económicos, sociales de la empresa con los de las comunidades y por supuesto con el medio ambiente. Entonces se pone un poco en la balanza y se trata de equilibrar lo que le conviene a la empresa por un lado y lo que también conviene a la sociedad en general. Y ahí sí busca un equilibrio para tener sostenibilidad a largo plazo. Se promueven siempre prácticas que garanticen la protección del medio ambiente, son, digamos, pro medio ambiente, son generadores de muchas soluciones en ese aspecto, ¿ya? Y promulgan y promueven y promocionan mucho tipo de actividades de ese tipo, ¿ya? Para el uso racional de los recursos, lógicamente que eso también lo aplican a la interna en la empresa como si fuesen un gran ejemplo, pero dentro de todo esto sí se buscan generar también algunos beneficios empresariales. Es decir, en la primera, a uno no le importa generar algún tipo de beneficio en la filantropía. Acá uno puede generar algún tipo de acción, pero sí se cuida mucho que la empresa tampoco vaya a sufrir muchas consecuencias negativas si es que se entrega demasiado. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido de esta estrategia, en donde, claro, hay algunas características claves también. El enfoque del medio ambiente, yo diría que es el primero de ellos, ¿sí? Porque reduce definitivamente la huella, digamos, ecológica en todas las operaciones de la empresa y todos los procesos que tiene una empresa empiezan a verse mejor con procesos que son más amigables, ¿no? Con el medio ambiente, con el uso de recursos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es un primer aspecto clave. Dentro de la empresa actúan como un buen ejemplo. El uso eficiente de recursos sería la segunda característica clave de este tipo de estrategias, porque al nosotros optimizar los procesos internamente, también se optimiza el uso, la utilización de ciertos recursos, de materiales, que pueden ser, no sé, materia prima, pongan ustedes del tipo madera. ¿Ya? Entonces, al optimizar recursos, vamos a utilizar menos madera y por ende menos tala de árboles en definitiva. ¿Ya? Por poner un ejemplo. O quizás, no sé, utilizamos algún sistema de energía renovable en la empresa, lo cual nos evita utilizar
menos gas, menos luz que al final se genera a través de algunas otras fuentes. Entonces, siempre va a haber un ahorro generando un ejemplo para la sociedad. O el agua, ¿sí? Reciclamos agua, reutilización del agua en el sistema interno de la empresa, de la compañía, en fin. Este tipo de prácticas son las que hacen que se utilicen de mejor manera los recursos internamente para el beneficio de la sociedad. Y hay un compromiso a largo plazo, ¿sí? Cuando uno tiene la idea de sostenibilidad, acuérdense que es algo que generalmente está con una visión puesta a largo plazo, ¿ya? Entonces, una empresa que utiliza este tipo de estrategias o que implementa este tipo de estrategias siempre va a pensar que pueden trascender varios años, varios ciclos, tanto económicos como también, no sé, hasta de la empresa mismo, pero siempre la empresa va a mantener un mismo enfoque. Hablemos de empresas que tienen ya más de 20, 30, 50 o 100 años y que siguen funcionando, lógicamente con mucha modernización, con muchas cosas, pero mantienen un mismo enfoque, una misma identidad, una misma esencia. En este caso, el ser responsables con todo el medio ambiente, ¿ya? Hay algunos ejemplos, el caso del uso de energías renovables, ¿sí? La implementación de algunos paneles solares, por ejemplo, acá en el Ecuador, sí, hay algunas empresas que también ya empiezan a volcarse sobre ese tema. Peor todavía con lo que nos pasó el año pasado con el apagón, con los apagones, ya muchos se volcaron al uso de paneles solares que les dan ciertas soluciones y lógicamente contribuyen al medio ambiente. Los programas que hemos hablado tanto acá en nuestras clases, los programas de reciclaje o reducción de desechos o manejo de desechos, ¿sí? También se puede promover la economía circular alrededor de este tipo de prácticas que algunas personas realmente lo hacen y se enfocan en este tipo de trabajo, aunque otros lo hacen más por hobby, porque se acordaron recién, pero falta un poquito más de educación en ese aspecto y motivación para ese tipo de programas. ¿Okay? Y hay proyectos, por ejemplo, de reforestación, sobre todo igual acá en la ciudad de Quito, para quienes están acá, con los últimos incendios que hubo el año pasado, o este año, no estoy ya seguro, parece que fue el año pasado, en donde hubo algunos incendios, entonces hay muchos programas de reforestación, hay programas de ayudar a este tipo de ecosistemas, ¿sí? Para que se puedan plantar nuevos árboles, o quizás para muestra pequeña, un pequeño ejemplo, creo que sí les dije el otro día, ustedes van por la calle y han visto que en algunas zonas, algunas veredas, algunos parques, algunos espacios verdes en definitiva, tienen un pequeño rótulo, una pequeña pancarta, digamos ahí, una pequeña valla que dice, ¿no? Este parque es mantenido o se cuida gracias a tal o cual empresa. Entonces, tienen también ese tipo de prácticas o de buenas prácticas para cuidar un espacio de la sociedad y ahí generar, lógicamente, siembra de árboles, de cuidado del medio ambiente, en fin, de brindar algún tipo de solución, así sea estética, inclusive, que es lo mínimo, para un ecosistema en general, ¿sí? Entonces hay algunas ventajas en este caso, por ejemplo, la reducción de costos operativos es muy importante cuando uno trata de optimizar recursos. Si bien es cierto, la implementación de ciertos sistemas tecnológicos para que se puedan optimizar estos recursos puede ser un poquito complicado, un poquito costosa, a la larga, como les digo, en el largo plazo va a tener su rédito. Hay cumplimiento de regulaciones ambientales, evitando sanciones, cual es importante, y también la atracción, lógicamente, de clientes que se ven atraídos por la marca al sentirse responsables también con el medio ambiente y empleados que también valoran ese tipo de programas o ese tipo de estrategias para beneficio de la sociedad en general. ¿Okay? Acá también tenemos algunos casos en particular, sobre todo aquí en el Ecuador, en donde la Fabril ha lanzado programas para reducir el uso de plásticos en sus productos y fomentar mucho el reciclaje, ¿ya? Entonces, ellos, por ejemplo, sus líneas de aceites ahora utilizan empaques con menos plástico, son un poquito más suaves, más delgados, ¿sí? Pero se ha reducido, lógicamente, la huella ambiental. Así se mire en una pequeña muestra, en algo tan chiquitito, pero se está ayudando de alguna forma, de alguna manera, ¿ok? Quienes pueden hacerlo, evidentemente lo hacen. Esto a veces uno está quizás pensando que son programas que están destinados única y exclusivamente a empresas grandes, a empresas que tienen los recursos y que quizás pueden soportar el manejo de este tipo de prácticas porque no les va a afectar, ¿no? En algunos casos, pero no siempre es así. También se puede aportar desde un lugar pequeño. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia de sostenibilidad. ¿Alguna pregunta?
¿Dudas que tengan? ¿No? Bueno. Responsabilidad con los empleados. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos habla este tipo de estrategia? Bastante simple también, en donde se garantiza un ambiente de trabajo seguro, justo, inclusivo para los empleados de una empresa. ¿Sí? Está volcada principalmente a mirar a los stakeholders internos y en donde ellos deben sobresalir para poder destacar y cuidarlos para que la empresa, tanto en sus actividades diarias, tenga éxito, como también un programa de acción social. ¿Ok? Entonces, aquí también podemos encontrar algunos ejemplos, ¿ya? No se olviden que esto que estamos hablando de los empleados va enfocado lógicamente a todo el bienestar que pueden generar los empleados o que se puede generar para los empleados dentro de una empresa, ¿sí? La equidad, el desarrollo personal y profesional también tiene que ver con este tipo de estrategias, políticas de buen manejo, por ejemplo, de tiempos, ¿sí? El equilibrio entre el espacio personal y el espacio laboral o el tiempo que se elabora, el respeto al mismo, entonces todo eso tiene que ver con este tipo de estrategias. Características clave de esta estrategia, el bienestar integral, ¿sí? Promover programas de salud interna, como les decía, el equilibrio entre la vida personal y laboral, las condiciones seguras para el trabajo. Ojo, ¿ustedes qué entienden por condiciones seguras laborales? O condiciones laborales seguras, más bien. Soy como Yoda. Entonces, ¿qué es o qué son las condiciones laborales seguras? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué considerarían un ambiente seguro? ¿De aquí todos trabajan? ¿Trabajan? Un trabajo estable sería Inge. ¿Un trabajo estable consideras condiciones seguras? Pero es que hay varios aspectos. Creo que va un poquito más allá, sí, Karina, ¿como qué? Sería Por un ejemplo, asiento decente. ¿Cómo qué, perdón, Cami? Un asiento decente. Un asiento decente, ¿ya? A la final son condiciones laborales. ujú, o sea, tiene que ver tanto con el ambiente y la ergonomía con la que trabajamos, así como las condiciones, o sea, que sea un contrato indefinido, que nos paguen horas de extras, que si es que, no sé, nos enfermamos, pues nos permitan descansar, que en el caso de las mujeres, por ejemplo, si es que llegamos a embarazarnos, pues no nos despidan, todo eso. Hoy existen algunas leyes que les protegen en ese último caso, Karina. Ah, Eh, pero igual, pero, o sea, bueno, depende del jefe, a Igual veces no no hacen, les igual no interesa. hacen Igual no caso. cumplen todos. Ajá, no como es que dicen, cumplen todos esa parte. bueno, la verdad es que cuando se tiene, como dicen algunos, con plata en mano todo se puede, ¿no? Entonces a veces sí respeta la verdad, por más que tengan que pagarse multas y demás. Las condiciones laborales seguras van por todos esos aspectos, justamente ustedes acaban de mencionar. Cuando yo hago esta pregunta en otras ocasiones, de cambio, me dicen, sí, que nos den, por ejemplo, cascos, o que se nos dé el cinturón de seguridad, o que se nos dé materiales o herramientas, o ropa de trabajo, protección, o sea, mascarillas, de gafas, como para estar seguros, ¿no? Entonces, abarca todos estos temas, inclusive psicológicos, ¿no? Inclusive psicológicos. Ustedes pueden sentirse con protección, gafas, gorro, casco, no sé, overall, botas, guantes, lo que ustedes quieran. Y les pagan horas extras, les pagan seguro, les pagan, no sé, les dan permiso para salir tranquilamente, les da un montón de cosas. Pero tienen unos compañeros re tóxicos. O sea, todo el tiempo les están viendo qué hacen, qué no hacen, a qué horas salen, a qué horas regresan, a qué horas se van, a qué horas vuelven, cuánto tiempo trabajan, por poco lo están viendo con cronómetro. Ustedes hacen una cosa y les están viendo así por encima de los lentes. O sea, todo el tiempo les están viendo, les están chequeando, les están... Ese es un ambiente tóxico, no es seguro, ¿sí? Entonces también influye mucho el aspecto psicológico en el trabajo, en donde a uno le están siempre buscando, no sé, la quinta pata al gato, ¿no? Le están buscando el pero a toda acción que hace. Si pone un correo, que por qué mandas el correo. Si más bien imprime una hoja, ¿por qué imprimes una hoja? O sea, todo ese tipo de cosas también afectan el bienestar laboral y todo eso tiene que ver con esta estrategia de responsabilidad con los empleados, ¿ok? Al menos en este aspecto clave, perdón, que es el bienestar integral del empleado. También está el desarrollo profesional, en donde lógicamente tienen que haber capacitaciones continuas, charlas, tiene que haber opciones, oportunidades de crecimiento, ¿no? En una empresa. Todos queremos llegar a crecer en un lugar de trabajo, a sentirnos seguros, pero a la vez también tratar de crecer, seguir escalando, no estancarnos.
¿sí? Eso es lo que le apunta mucho hoy, por ejemplo, la gente joven. Ya cuando algunos llegan a cierta edad o ciertos años, buscan más bien estabilidad. Conozco casos y casos, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, yo mejor me voy de esta empresa, voy a renunciar porque no tengo opciones de crecimiento. Hay otros que en cambio dicen, no, menos mal hay trabajito y sea como sea, quietito en mi trabajo, y ahí me quedo. Hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Entonces depende de la perspectiva con la que se vean las cosas, pero el desarrollo profesional tiene que ser una parte clave también dentro de este tipo de estrategias. Y la inclusión y la equidad también, ¿sí? Ahí deben existir políticas justamente que garanticen la equidad, la igualdad y la inclusión en muchas personas que no necesariamente, ojo, cuando hablamos de inclusión, no me refiero solamente a, quizás hoy está más de moda, ¿sí? A cierto grupo de minorías que tienen otro tipo de gustos, preferencias, ¿sí? No solamente es eso, la inclusión tiene que ver con discapacitados, tiene que ver con personas que tengan algún tipo hayan sufrido, por ejemplo, algún tipo de accidente, ¿ya? El mismo hecho de, por ejemplo, contratar a personas que sean mayores de edad o que tengan cierta edad, para ponerlo en otro contexto. Hoy sí conocen que se van a implementar algún tipo de leyes, o que ya se implementaron en el país, ¿no? En donde se garantiza, por ejemplo, el espacio laboral, el trabajo para personas de más de 40 años, ¿no es cierto? Ya tienen Sí, algunos beneficios. ¿Cómo es, Karina? ¿Estás al tanto? Cuéntame un poquito, a ver. sí, lo que decía es que no me acuerdo exactamente la cantidad de trabajadores, pero era una relación como que al menos el 2% o algo así, debe ser personas mayores de 40 años. Tienen que, deben estar por encima de los 40, así que me salvé. Ya, no me puedo votar a ninguna parte. Estamos seguros, ¿ya? No nos podrán votar. Se Fuerza, queda nomás ahí quietito dando clases y fuerza no se equipo, ahí mueva de ahí. estamos. Ya, ahí vamos, más seguros, más firmes, más seguros que la mandíbula de arriba. Entonces, ahí estamos todos en ese sentido. Hay ciertas garantías. Igualmente para las mujeres, para este tipo de grupos que van a tener siempre este tipo de eh, o se sufría, ¿no? Este tipo de discriminación. Hoy tienen que existir ciertas condiciones, leyes, hoy, por ejemplo, en parte del gobierno, pero dentro de la empresa debe existir lo mismo. Ustedes han visto, por ejemplo, en algunos anuncios que sacan cuando buscan trabajo o algunas publicidades o publicaciones, no publicidad, publicaciones, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Que sacan cuando buscan trabajo y sacan ahí. Se busca, no sé, asistente comercial, que sepa coser, que sepa bordar, que ya, un montón de cosas más. Y al final viene, ¿no? La empresa no discrimina y acepta, no sé, personal de cualquier tipo de edad, etnia, religión, preferencia sexual, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Como para demostrar que la empresa brinde ese tipo de apertura a muchas personas o a todas las personas, ¿sí? No importa. Las nuevas tendencias en algunos lugares hablan de que el currículum, el CV, ya no se manda con foto, por ejemplo. Sí, solamente texto, sin colores, como un documento de Word, prácticamente una carta y se acabó. Porque lo importante es contratarle por sus capacidades, no por la imagen. ¿Sí? Eso pasa en algunos lugares. Acá creo que todavía nos cuesta un poquito, sobre todo en algunas empresas, pero son tendencias, ¿ok? Entonces, eso, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad social. Ejemplos, también puedo darles algunos casos en particular que tienen que ver con este tipo de estrategias. Por ejemplo, en Google. En Google, deben ustedes conocer, hay políticas de bienestar para el empleado tan grandes, pero tan grandes, que la empresa en sí está volcada a cuidar a sus empleados de tal manera que les brindan prácticamente que literalmente se vuelve un segundo hogar, ¿no? Si no es el primero. Tienen espacios recreativos en las oficinas, tienen espacios de productividad, espacios de descanso, espacios de entretenimiento. O sea, uno, por ejemplo, va al trabajo en Google, en las oficinas, y no quiere salir. O sea, tiene muchísimas ventajas del estar allí adentro, ¿no? Entonces se vuelve realmente muy agradable y no le pesa al empleado tener que ir a trabajar, ¿no? Como muchos de ustedes, ay, otra vez lunes madrugando, ya desde el domingo ya sufren. Entonces, Me ganó lo que iba a decir, pero bueno. para ir a trabajar el lunes. Entonces, este tipo de empresas, en cambio, fomentan el que la gente vaya al trabajo, ¿sí? Hay algunos programas de ese tipo también. Por eso hay estos medidores, también estas organizaciones que miden la satisfacción laboral en algunas empresas y les nombran, ¿no? Top 10 de lugares, de los mejores lugares para trabajar en el país, o trabajar en Latinoamérica, o trabajar en el mundo, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces también hay ese tipo de cosas.
Ventajas de este tipo de estrategias, un poco lo que, para resumir, ¿no? Se aumenta la productividad del empleado al ser tratado de buena manera, se mejora la retención también de talento porque nadie quiere salir y se busca siempre el mejor talento para que venga a la empresa, más capacitado, más idóneo para cumplir cierto tipo de tareas, ¿sí? Los mejores candidatos, y también se incrementa mucho el tema de la lealtad, ¿sí? Dicen que en una empresa, cuando cuidas bien a tu empleado va a cuidar también de tu cliente, ¿ya? Antes la teoría era, el cliente tiene siempre la razón, hoy ya no tanto, algunas ya aplican el no siempre, a veces nuestro empleado es quien tiene la razón, ¿sí? Porque un empleado bien cuidado, pues va a preocuparse también de cuidar a tus clientes. Entonces, aumenta mucho la lealtad, mucho la satisfacción de los empleados y por ende se promueve una cultura bastante sólida en la que todos automáticamente empiezan a cuidar también del buen nombre de la compañía. ¿Okay? Entonces eso también sucede, también hay algunos casos. Para comparar rápidamente y que les quede un poco el resumen, este es un cuadro de resumen justamente entre las tres estrategias, ¿sí? El enfoque que tiene cada uno, los beneficios que cumple cada uno y algunos ejemplos en concreto acá en nuestro país. El enfoque de filantropía, donaciones y voluntariado, los beneficios, mejor percepción y sociales de la empresa. La sostenibilidad va volcada principalmente al medio ambiente, con reducciones de costos y cumplimientos legales como principales beneficios internos, no se olviden, y la responsabilidad con empleados va volcada más que nada a un bienestar laboral, ¿sí? ¿Qué se gana con esto? Mayor lealtad y mayor productividad por parte de sus colaboradores dentro de la empresa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna en particular? Ok. ¿Seguros? ¿Ninguna pregunta? Qué bien que explico, Dios mío. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente, ¿ya? Para irnos a un pequeño receso, así mismo rapidísimo. Vamos Tiene a que ver comer. con la medición, ¿sí? Con la medición de un programa de acción social. Cuando ya nosotros tratamos de implementar todo esto y empezamos a revisar, bueno, qué más se puede hacer o cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, tenemos que tratar también de poder medir y evaluar el impacto de las estrategias que estamos implementando dentro de los programas que estamos queriendo realizar. Entonces, ¿por qué es importante medir esto? Justamente porque hay que hacer rendición de cuentas, ¿ya? Hay que ser transparentes con todos los stakeholders, ¿sí? Como les había dicho el día de ayer, el ser transparentes garantiza, permite que todos estemos comprometidos con el proyecto, que no existan dudas, que no existan problemas a la interna y se desarrolle de buena manera. ¿Okay? Es importante medir. Cada vez que ustedes vayan a implementar un proyecto, chicos, siempre piensen en medir las consecuencias. Esto se aplica en todo. Ustedes inician algo, pero sepan que en algún momento van a tener que medir los resultados o medir el proceso. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una rendición de cuentas. Se pueden optimizar recursos. La única manera es poder identificar qué iniciativas son más efectivas. ¿Sí? Ahí estamos optimizando recursos. Yo puedo decir que un sistema, no sé, no reciclaje, de reutilización de agua, por ejemplo, va a servir para la empresa. Sí, pero ¿cómo lo sé si solamente lo digo? Es decir, tengo que implementar algunas mediciones, algún tipo de evaluación que permite determinar que esto es real o no, y en base a eso, lógicamente, tomar ciertas decisiones. El cumplimiento de objetivos también es una forma de medir, por supuesto. Les había dicho que ustedes se plantean una hipótesis, la plantean dentro de un objetivo con ciertas cualidades y características de SMART, y una vez que tenemos el objetivo, nosotros podemos evaluar el proyecto, los resultados de un proyecto en base a esos objetivos. Si se cumplieron los objetivos, si se están alcanzando los resultados esperados, si vamos encaminados a cumplir el objetivo o no. Durante el proceso, durante el camino, nos daremos cuenta si es que implementamos un buen programa de medición y evaluación para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en el país, el caso de Coca-Cola, ¿sí? Cuando ellos implementan un programa de reciclaje, ellos siempre tienen muchos indicadores para saber si el programa está dando resultados o no. Ahí es cuando uno empieza a evaluar durante el proceso si se trata de comunicar de mejor manera, se implementa algún tipo de campaña de comunicación agresiva para que la gente conozca más del tema, o quizás están excediendo expectativas y el programa por último se termina durando menos porque se cumplió el objetivo de, no sé, 10.000 toneladas de reciclaje en botellas
en 6 meses y resulta que en 3 meses ya llevan esa cantidad. Entonces se buscan otras alternativas o ver qué hacer, pero siempre es importante medir el impacto de este tipo de programas. No se olviden, el tener transparencia, el optimizar recursos siempre va a ser algo muy valioso y lógicamente cumplir con los objetivos o al menos trazar el camino y saber que estamos por cumplir o no para poder llegar a corregir a tiempo. ¿Ok? Hay un impacto en la empresa también que es importante, lógicamente, por eso también es importante, porque puede mejorar la reputación de las empresas y generar mayor lealtad por parte de los stakeholders en general, ¿no? En general. Y hay impacto también en la sociedad, ¿sí? Porque nosotros al poder implementar ese tipo de proyectos podemos también medir por ejemplo, los beneficios de los cuales se han hecho acreedores no sé, una comunidad en general, el impacto positivo de ciertas iniciativas de educación, de salud, de reciclaje, de medio ambiente, de cualquier cosa por el estilo, ¿ya? Tenemos que saber medir todo ese tipo de programas. Hay algunos indicadores que son claves para poder medir, ¿sí? Sobre todo depende del tipo de programa que nos estamos enfocando. No se olviden que los indicadores, esta palabrita indicadores van a escuchar muchísimo, tanto en marketing como en administración, ¿ya? Entonces, los indicadores son ciertas métricas, ciertos parámetros que uno pone, ¿ya? Que uno crea para justamente medir resultados de estrategias en áreas sociales, ambientales, económicas, enfocados en este tipo de práctica, ¿no? ¿Ya? Entonces, si hablamos de marketing, entonces un indicador es nivel de ventas en un semestre, ¿sí? O cuántos leads o cuántos prospectos de clientes se cerraron en el mes, ¿sí? Entonces vamos evaluando ciertos indicadores. En el plano administrativo, lo mismo. Un KPI puede ser, no sé, desde la hora de entrada de los empleados, para saber si son puntuales o no, hasta el uso de recursos económicos, ¿ya? Entonces, siempre hay KPIs que se pueden aplicar. En el caso de este tipo de programas, también, no solamente que pueden, sino que deben existir indicadores. Entonces, ¿qué características clave llevan estos indicadores? La relevancia, porque tienen que estar directamente relacionados con los objetivos del programa, que deben ser cuantificables, ¿sí? No se olviden, deben poder medirse en cifras, en números, en porcentajes en general, y deben ser comparables, ¿sí? Para saber si estamos bien o mal, tenemos que compararlo con algo más, ¿sí? Si es la primera vez que sacamos un dato como estos, podemos compararlo con programas similares de otras empresas, de otros países, de otros lugares o proyectos similares que hayamos efectuado. Ya, una vez que se haya cumplido, podemos después empezar a comparar temporalmente, ¿sí? Pero tienen que ser comparables. No se olviden, aspectos claves de los indicadores: relevancia, cuantificable y que también sea comparable, ¿ok? De estos indicadores del impacto. Ahí sí, ¿cuáles son los indicadores que podemos tener? Sociales. Entonces, el propósito de esto va a ser el evaluar el impacto, lógicamente, social de las iniciativas que nosotros estamos planteando, principalmente volcadas a solucionar o a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿sí? De la población, de la sociedad, de las comunidades, de la gente en general. Si aplicamos un proyecto de este tipo, lógicamente que queremos es mejorar su calidad de vida. Entonces, por ejemplo, queremos mejorar la tasa, ¿sí?, de alfabetización en comunidades marginadas, que no tienen acceso a escuelas o a educación en general, tanto para niños como para adultos. Entonces, hacemos un análisis previo a implementar el proyecto y un análisis posterior para saber qué tipo de tasa teníamos antes y qué tipo de tasa tenemos después. Sabemos si se cumplió o no se cumplió con el objetivo. Otro ejemplo, el número de empleos, por ejemplo, que se han generado, ¿ya? A raíz de que implementamos un proyecto. Entonces, construimos una escuela, construimos un centro médico, construimos un hospital, construimos canchas deportivas. Entonces, hay ciertos valores que podemos empezar a evaluar en base a ese tipo de proyectos. O el mismo incremento, ¿no?, de asistencia quizás no sé, a las escuelas, no sé, el cuidado con la salud, del centro de salud. Hay muchos factores que podemos analizar. Entonces, en el aspecto social, van volcados principalmente sobre ese rubro, sobre ese tema, ¿ok? En el plano ambiental, es medir, lógicamente, el impacto de este tipo de proyectos en el medio ambiente, la reducción al daño del medio ambiente, la protección del medio ambiente. Por ejemplo, ahí medimos toneladas de, no sé, productos reciclados
o cuánta cantidad de basura se ha procesado, en fin, ¿sí? Inclusive puede estar volcado también el tema de reforestación, ¿no? Cuántos árboles han sembrado, cuántas florcitas, cuántas plantitas más tenemos en, no sé, en una zona, ¿ya? Todo eso también influye como parte de los indicadores en el aspecto ambiental. Y en el aspecto económico, principalmente, el propósito es analizar el impacto en la rentabilidad y sostenibilidad financiera, ¿sí? Proyectos que tengan que ver con, por ejemplo, el incremento de los ingresos de una comunidad gracias a las estrategias que hemos tratado de implementar. Pueden volcarse sobre el tema de turismo, ¿ya? Entonces la gente tiene una mejor calidad de vida por los ingresos que se han generado a raíz de que nosotros pusimos un parque de diversiones en una zona, ¿ya? Entonces, se genera también un incremento en la parte económica para toda la comunidad. O quizás implementamos un proyecto en donde se puede, no sé, utilizar mejor el agua o ya hay agua potable, ayudamos a que haya agua potable en alguna zona, por poner un ejemplo, o incentivamos programas de reutilización del agua o mejores prácticas. Y por ende también se pueden ver ciertos beneficios quizás en las planillas de luz, de agua, de teléfono de algunas personas. ¿Okay? Entonces pueden existir ciertos beneficios también en ese aspecto que se pueden llegar a analizar. ¿Okay? Hay que encontrar esas formas en las que uno puede ayudar. De estas tres, ¿cuál creen que puede ser la más difícil de medir? ¿Cuál puede ser la más difícil de medir? Denis Andrade. Denis, ¿estás por ahí? Sí, jefe. A ver, Denis, cuéntame, ¿cuál puede ser la más difícil de medir? Sinceramente la de ambiental, ¿Por qué? porque es más a largo plazo, tanto la reducción de emisiones de carbono o el uso de energías renovables, no se va a hacer en un mes, por ejemplo, sino tardará años para notar alguna diferencia. Ya, correcto, estoy de acuerdo, puede que sí. ¿Alguien tiene otra idea? Melanie, Melanie, Melanie Figueroa, Melanie a la una, Melanie a las dos, Melanie a las tres. No, alguien Yo, se fue. profe. A ver, Camila. Yo diría que los sociales, porque como bien tenemos que analizar el tema de los recursos, el tema de la población de quien está, el tema, ¿cómo es? El tema de la relación que está con bajos recursos, gente pobre, que están con afectaciones así graves como los datos a largo plazo, cuánta pobreza se ha ido en todo el país o de todo el mundo, en la educación, en la salud, el tema de de mejorar, digamos, cualitativamente y medir también el impacto directo de una acción empresarial. En estos ámbitos diría que es complejo. Es difícil cuando tienes sobre todo mucha gente y es más, imagínate en un Claro, y país en además el que también haya. tenemos el problema de la sobrepoblación. Eso te iba a decir, imagínate en un lugar en Ajá. donde haya mucha gente y que además de eso quizás rechacen la implementación de algún tipo de proyecto, se vuelve tremendamente difícil. Pero ahí tienes que apalancarte lógicamente en stakeholders que tengan quizás más llegada o en otro tipo de estudios de análisis para tratar de determinar si es que hubo éxito o no en ese tipo de prácticas. Todo va a depender generalmente del tipo de proyecto, ¿ok? Que puedan implementar en ese caso. ¿Cómo se establece un indicador en este caso? Se define un objetivo, ¿ya? El objetivo de la estrategia. ¿Qué se desea lograr? Ahí están algunos ejemplos. Entonces, quiero reducir el desperdicio plástico en un 30% en 2 años. Entonces, es específico, es medible, es alcanzable. Ahí está el objetivo de la estrategia. Después yo selecciono una métrica relevante. Entonces, yo digo, ok, esta lógicamente debe estar relacionada con el objetivo, ¿no? Entonces, yo quiero, para buscar conseguir para poder llegar al objetivo, yo digo, ok, voy a medir en cantidad en toneladas de plástico recicladas con el año, ese va a ser mi métrica, ¿sí? La cantidad de plástico reciclado en el año, ese va a ser mi forma de medir. ¿Cómo me aseguro también que sea medible? Utilizando datos que puedan ser cuantificables, ¿sí? Datos de recolección de materiales en centros de reciclaje me permiten a mí empezar a medir esta cantidad. ¿Sí? Para mí quizás que no tengo el know-how, no tengo la experiencia, va a ser más difícil, pero me
apoyo en este tipo de datos de centros de recolección. Definir un punto de referencia inicial. Esto también es importante porque tenemos que comparar, no se olviden. Entonces hay que evaluar la situación actual antes de implementar una estrategia para después analizar resultados futuros. ¿Sí? Si actualmente no sé, se reciclan 100 toneladas, entonces esa cifra tiene que ser superada o quizás bajemos y habrá que analizar el por qué. Se establece un marco temporal, hay que medir un tiempo específico. No es que el proyecto va a durar solamente eso, sino que se va a medir en ese tiempo. 1 año, 2 años, 6 meses, 18 meses, lo que sea. ¿Okay? Pero hay que poner un tiempo específico dentro de un indicador. ¿Okay? También hay que validar con los stakeholders, asegurarse de que el indicador sea relevante para todas las partes interesadas. ¿Ok? Y finalmente, bueno, el tratar de medir esto con los stakeholders o validar esto puede ser quizás el último paso, en donde la importancia de medir el reciclaje, por ejemplo, en este caso, en comunidades locales, sirva como dato tanto para ellos como para nosotros como empresa. ¿Okay? Entonces, ahí están algunos ejemplos claros de cómo establecer un indicador, ¿ya? Para sus proyectos. Ahora, hay algunas herramientas tecnológicas también que se han visto y herramientas generales, ¿no? que sirven para este tipo de medidas y evaluaciones que ya las hayamos revisado, ¿no? El GRI, que es el estándar internacional para el tipo de proyectos de impacto social, ambiental y económico, que son cuadros prácticamente, formatos que tiene que descargarse de una página en internet de este organismo y bajo los cuales se empiezan a llenar y se sacan ciertos indicadores. También el SMART, así como los objetivos, prácticamente igual, se tiene que establecer un indicador, ¿sí? Deben ser específicos, deben ser medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, con una temporalidad. Y también se pueden hacer encuestas y focus group, ¿ya? A la hora de realizar una evaluación o una medición, tenemos que preguntar a la gente qué opinión tiene, qué le pareció, le gustó, no le gustó, lo aprovecha, no lo aprovecha, siente el cambio, no siente el cambio. En definitiva, todo eso tiene que servir, ¿ya? Por eso podemos hacer algunas encuestas en este aspecto. Pasos para poder evaluar, en orden más que nada, siguiendo una lógica de construcción básica, en donde se establecen los objetivos, se seleccionan los indicadores claves, ¿ya? Se recopilan los datos que se quieren analizar, justamente se analizan los datos una vez recopilados y se elaboran informes y se comunican los hallazgos, ¿ya? De esa manera, generalmente se producen o se realizan todo tipo de informes de evaluación de un proyecto, de una campaña, de todo, ¿no? Es decir, seguir un orden lógico principalmente, ¿ok? Eso, chicos, entonces con el tema de medición de estrategias y proyectos de EDC. Preguntas, otra vez, o explico muy bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno, perfecto. Ok, chicos. Tienen, a ver, unos 5 minutos de receso, ¿sí? Para que se refresquen un poquito. Mientras también yo les preparo ya el material que les iba a dar de ejemplos, ¿sí? Para que podamos ver en el resto de la clase. Y con esto prácticamente cerramos, ¿no? Está cerrada la unidad 2 y quedan listos ustedes para lo que va a ser la prueba, que obviamente ya terminada la unidad, voy a subir en el sistema para que la puedan revisar y puedan hacer la prueba, ¿ok? Igualmente el deber, ¿ya? Las dos cosas van a quedar para el día lunes como quedamos ayer, ¿no? En eso no tenemos ningún problema. ¿Hecho? Listo, chicos. Tienen 5 minutos. Alcanzo a comer en 5 minutos. Comer poco, entonces.
disculpe, profe. Dime, Daniel. ¿Qué actividades nomás han realizado? Como yo no entré a las anteriores clases, entonces creo que estoy atrasado. A ver, bueno, estás a tiempo, en realidad no hemos pasado mucho y de hecho tienen hasta este día sábado para cumplir con algunas actividades. Eh, Tienes dos actividades de unidad uno y unidad 2 del H5P en la plataforma. Ya tienes acceso a la plataforma, ¿no es cierto? Sí, eso sí, ya me dieron el acceso a todo. Ok. Entonces ahí vas a encontrar dos actividades del H5P correspondientes o relacionadas con unidad uno y unidad 2. Tienes, bueno, en este caso vas a tener ya dos tareas, igualmente una de la unidad uno, otra de la unidad 2, igualmente en la plataforma. Y tienes una prueba de unidad uno y unidad 2 y cumplir. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con unidad uno es hasta este día sábado. Y lo que tiene que ver con unidad 2 va a ir hasta el día lunes para que puedan cumplir. Y eso. Ah, y el control de lectura, pero eso va a estar habilitado recién hoy en la noche o mañana en la mañana. El control Ya. de lectura. Y la prueba de la primera unidad sí puedo realizar, ¿no? Sí se puede Sí, porque ingresar. es hasta el día sábado, Daniel. Es hasta el día sábado, Ya, entonces sí tienes chance. El material, el video, las diapositivas, todo está cargado en la plataforma, así que tienes hoy, jueves y viernes para poder hacerlo. ¿Ok? ya, listo, entonces ¿Listo? ya Ya. reviso y me pongo al día. Sí, por favor. Ya pasaron 5 minutos. Creo que no me di cuenta ni del tiempo. A ver, chicos, vamos a revisar algunos temas por acá. ¿Ya? Eh, Qué pena, no se puede aprovechar más del tiempo, ya quedan 15 minutos. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo? Algo me decía Nicole, creo. No, me equivoqué de botón. Pensé que quería empezar. A ver, Cristian Andrés. Cristian Macas, ¿estás por ahí?
Cristian Macas. Sí, presente, Luis. Ok, Cristian. ¿Estás con el teléfono celular o con la computadora? Con el celular. Con el celular. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo un poco grande, ¿ya? ¿Alguien sabe de ustedes que yo también doy comunicación oral? Bueno, algunos sí saben. ¿Ya? Sí, sí Cristian, sabemos. ya, algunos sí saben, entonces ustedes no van a tener. No, no he dicho sí van a tener participación. Cristian, vamos a leer, ¿ya? Para todos tus compañeros, esto que voy a compartir en pantalla, ¿ya? Son algunos ejemplos de casos reales, entonces quiero que todos puedan estar al tanto del tema, ¿ya? A ver, es esta de acá. ¿Alcanzas a ver, Cristian? Sí. Sí, perfecto. Por favor, todo tuyo. Ya. Acá. Norteña es finalista en los premios nacionales de la industria. Ya. Su iniciativa medioambiental, Una cubierta, un árbol, se le ha otorgado esta distinción. Norteña, para que sepan, es una empresa en España que se dedica a poner techos, impermeabilizar techos, estructuras de algunas casas, ¿ok? Listo, Cristian, dale. La empresa Perdón, Arandina Norteña perdón. ha sido ¿No? Ya, dale, Cristian, perdón. La empresa Arandina Norteña ha sido seleccionada como finalista de la octava edición de los Premios de la Industria en España, en la categoría de Industria Solidaria, gracias a su proyecto Iniciativa Medioambiental, Una cubierta, un árbol, igual un árbol. Esta distinción reconoce iniciativas empresariales como impacto social o medioambiental positivo en línea con los objetivos del desarrollo sostenible. El jurado que se unió recientemente ha incluido el proyecto de Norteña entre los aspirantes al galardonado que se entregará el próximo 19 de junio en el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes, en Bellodín. Valladolid. Estos premios son organizados por la Fundación Tecnovitae, con el propósito de descartar la innovación tecnológica y fomentar el crecimiento industrial sostenible. Instituciones como la Universidad de Valladolid, la COE o el Consejo Económico Social de la Castilla y León forman parte de la fundación promotora. Perfecto, Cristian, gracias. Yadira, ¿puedes continuar? Yadira Lucio. Sí. Ya, dale. La iniciativa medioambiental impulsada por Norteña se desarrolló por el mes pasado, mes de febrero, en el monte de las Calabazas, y consistió en la plantación de 76 encinas en representación de los 76 trabajos ejecutados por la empresa a lo largo de 2024 por 24 cubiertas, 18 instalaciones de seguridad pasiva, 12 contratos de mantenimiento de cubiertas sobre el paraje y 3 proyectos especiales. Perfecto, Yadira. Gracias. Andrés Mesías, ¿puedes continuar? No nos corte la vida. Inge, no le entendí muy bien en dónde se quedó. Se quedó acá. El proyecto se llevó a cabo en colaboración con el ayuntamiento. Andrés. Ahí, el proyecto se llevó a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ASADEMA, Fundación Oxígeno, el Colegio Claret, y contó con la participación más de 200 personas, entre adultos y niños. Cada árbol fue plantado por un niño en representación de cada cliente y trabajo realizado, y los usuarios de ASADEMA, asociación dedicada a la inclusión de personas con discapacidad intelectual, elaboraron placas de madera personalizadas con los nombres del niño y del cliente. Ya, esta parte de aquí cerramos. Norteña ha subrayado que se trató de una plantación comprometida y no simbólica, con un seguimiento activo del crecimiento de los árboles, fomentando además el acceso en bicicleta o a pie, uniendo así sostenibilidad y deporte. Ya, perfecto.
A ver, Gabriela, ¿qué entendiste? ¿Qué te pareció esta iniciativa? Este ejemplo, este caso real actual. O sea, me pareció súper chévere porque le dan como las plaquitas a los personalizados a los clientes y a los niños. Aparte de que también implementaron lo que son ¿cómo se llama? La plantación de árboles al sí al mismo tiempo como talar. O sea, me parece una buena idea. Justamente aquí en Cuenca, también bueno, hubo también hubo un accidente, un árbol le cayó a un niño. Entonces, a raíz de eso, no sé, el municipio de Cuenca hizo como que la campaña de talar árboles y al mismo tiempo también sembrar en conmemoración a los niños, bueno, al niño que murió prácticamente. Entonces, ahorita están talando bastante árboles y lo están volviendo a plantar. Supongo Entonces, que me parece algo muy chévere porque al menos Cuenca sí es una ciudad que se caracteriza mucho por ser medio ciudad y medio árboles y ríos y le cruza toda la selva por acá. Entonces, sí es muy lindo. Perfecto, Gabriela, gracias. Bueno, este chico es un ejemplo de una actividad que se dio en España, referente nuevamente a Norteña, que es real, ¿no? Y es una estrategia en donde miren cómo ellos vincularon su actividad empresarial y lanzaron una especie de promoción, por decirlo así, en donde por cada contrato, por cada techo que se ponía, sembraban un árbol. Entonces, a más cantidad de proyectos que podían tener, lógicamente iba a haber una repercusión positiva en el medio ambiente. Y eso volcó a mucha gente, lógicamente, a trabajar con ellos, ¿ya? A trabajar con esta empresa. Así que ahí tienen un ejemplo de una actividad, una estrategia en donde se puede ayudar mediante una acción social, medio ambiente, ¿sí? Pero sacar un rédito también por parte de la empresa, ¿ya? Sí les quería preguntar un poco más a fondo sobre este caso por varias cosas que hemos visto, estrategias, objetivos y demás, pero creo que por tiempo no vamos a alcanzar. Vamos con otro caso, ¿ya? A ver. No quería yo participar. A ver, cuéntame, Cami, dime. Sí, hasta yo con el video tienes chance, dime. O sea, me fijé que en el proyecto una cubierta. Ujú, eh, Aquí nos dice que habrá sobre los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, ujú. sino que también demostró que como esto se puede vincular a actividades comerciales, como las acciones que mencionaba que son sostenibles y que pueden fortalecer esta relación con la comunidad y también que eh, se fomentó la inclusión social, que fomentan la inclusión social para poder diferenciar positivamente a la marca. Por eso les decía, Cami, gracias por participar. Por eso les decía, chicos, que tal vez de aquí salgan algunas preguntas para la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos identificar stakeholders, tenemos esta empresa de inclusión también de personas, tenemos estrategia, ¿sí? Entonces, hay algunas cositas que podemos revisar acá. Quiero mostrarles este video de acá. No sé si sepan, ¿ya? Deben conocer, ustedes son personas muy cultas, ¿ya? Y este es un ejemplo igualmente real que se vive hoy por hoy en uno de los países que personalmente algún día quiero conocer, no me he ido nunca, me costarán muchas horas de viaje, pero algún día me iré porque hablan tantas cosas bonitas que finalmente tendremos que comprobar si es cierto o no. A ver, espérenme. Creo que no se está viendo la pantalla. Permítanme un segundo. A ver, creo que ahí sí. Creo que ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sabían de este caso? De Japón. Bueno, ahí me dicen. ¿Te imaginas generar energía eléctrica tan solo con caminar? Japón, una vez más, impresiona al mundo con su ingenio tecnológico. Por eso hoy en la parte tech de Ecoavisa te explicamos cómo funciona este invento. En la búsqueda de la sostenibilidad, las autoridades japonesas han instalado unas baldosas inteligentes en estaciones de tren y lugares concurridos con el objetivo de aprovechar los movimientos diarios de las personas para crear energía eléctrica de manera amigable con el medio ambiente. El efecto pisoeléctrico fue descubierto en el siglo XIX por los hermanos científicos Curie. Ellos observaron cómo algunos materiales como el cuarzo generaban electricidad al ser sometidos a presión.
La base de esta tecnología reside en la capacidad de ciertos materiales como el titanato de bario o el óxido de zinc para producir cargas eléctricas cuando se les aplica fuerza mecánica. En la estación de Shibuya, en Tokio, uno de los cruces más transitados del mundo, esta innovación ya está en marcha. Cada día miles de personas, sin darse cuenta, contribuyen a iluminar las calles, cargar dispositivos y alimentar sistemas urbanos. Japón ha probado esta tecnología en festivales, donde grandes cantidades de personas generan energía al caminar sobre pisos equipados con piezoelectricidad. La energía producida se utilizó para alimentar parte del equipo de iluminación y sonido de estos eventos. Este país nos demuestra que la energía está en movimiento. Ahora ya estás informado cuando te pregunten. ¿Qué les parece? Se llama piezoeléctrica. ¿Sí sabías, Karina? Muy bien. ¿Quién más conocido? ¿Quién se entera de este tema? No, ¿Qué te pareció, interesante. Camila? No, fue muy interesante y también me sorprende mucho. Diría en general los asiáticos han evolucionado tanto y pienso que a Japón tiene una futuro, cantidad de cosas que... ajá, de y locos. puede que a futuro sea quien nos domine con tanta tecnología, De que con... son una potencia, son una potencia. Sí, eso sí es verdad. O Miren que esto, sea, por ejemplo, piensan en todo, esto, por están en ejemplo, ya se todo. trata de implementar en Colombia también, ¿ah? Es decir, como ustedes ven, no es de ahora, no es que recién ayer se descubrió. Esto ya es del siglo XIX. Entonces, poco a poco se ha tratado de implementar. Lo que pasa es que también llevar a cabo este tipo de programas, ustedes ya saben, puede costar mucho dinero. Claro. También, Pero se profe, no sé imaginan, si, si había escuchado de que, no sé si fue Japón, China, Corea, que implementaron que sus calles lograran absorber toda la lluvia para reutilizarle y no me acuerdo más, pero salió así en una noticia que vi. sí, hay de hecho en China, por ejemplo, hay un edificio que es el más inteligente del mundo, que no solamente recicla el agua, sino otro tipo de desperdicios. En fin, algunas cosas. Este ejemplo a mí me llamó mucha atención porque ustedes, si se ponen un poquito a imaginar o dimensionar lo que podría pasar en todas las grandes metrópolis o grandes ciudades del mundo, si se utiliza un sistema como estos, que es, entre comillas, bastante sencillo, bastante simple, pero ¿cuánta energía se puede recolectar con este tipo de sistemas? En Japón están utilizando, mientras van caminando, van iluminando calles, van iluminando edificios, semáforos, en fin, hasta los sistemas de transporte eléctrico allá, el tren, el metro, en fin, tantas cosas. Acá, lastimosamente, la última noticia que tenemos es que en horas pico hay que aplastar un botón para abrir la puerta. Ah, ¿qué les parece? Así nomás, así nomás estamos en comparación de otros lugares, chicos. ¿Ya? Qué pena, tema tiempo no alcanza a entregarles más de ejemplos. Tenía algunas otras cosas preparadas, pero ojalá te las podamos hacer en estos días, ¿ya? Más que nada para que sirva en contexto, podemos ir viendo algunos casos en otras jornadas, ¿ok? ¿Ya? Para que tengan idea de todo lo que se puede hacer. Hay un montón de cosas chéveres. El siguiente les hablo de carros. Ese es chévere también. Hay unos autos modernísimos. Tomo lista los que faltaban, ¿ya? Para despedirnos. A ver, porque vi que algunos más aparecieron. Voy nombrando juntos que faltaron. Johan Espinosa. Johan Espinosa. Ah, ya, sí está aquí, pero no me contesta. ¿Qué hacemos? Me dejó como la radio. Y de esta otra casa. Por acá. A ver. Me responden, por favor. Michael Alvear, Denis Andrade, Justin Arroyo. Presente. Denis Andrade, presente. Denis, ok. Denis, Justin Arroyo, Mayerly Bustamante, Christopher Cárdenas, Katia Casa, Dylan Cumbal, Ana Gaona, Michael Jaramillo, Milena Juela, Cristian Macas, Presente, Cristian. Cristian Macas, ok, Cristian. Ellen Macías, Víctor Mena, Camilo Mendoza. Presente, profe. Camilo, llegaste, Camilo, ok.
Elizabeth Ojeda, Lisbeth Pérez, Clever Pilatasic, Melanie Figueroa. Melanie sí estuvo, ¿no? Melanie sí estuvo, ya. Matías Proaño, Ariel Kemach, Jefferson Raimundo Maldonado, Chantal Reynoso, Patricio Riquero, Caína Vargas, Stephanie Vinuesa. Listo, nadie más. Estamos al día. Chicos, gracias. Que descansen y tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana, dije. Que la pasen bien. Hasta mañana. Mañana. Feliz noche, feliz jueves. Nos vemos mañana. Chao, chao, Niki.